Tengan cada uno de ustedes buenas tardes, pues con las disculpas del caso por la demora, pero realmente hoy fue un día bastante complicado para mí, el tráfico está terrible, fue una tarde de bastante lluvia y eso pues atrasó mi llegada a este lugar, también con las disculpas del caso por el equipo de cómputo, que no es el que utilizo normalmente, así que la imagen no se va a ver muy clara, pero tengo entendido que la presentación sí se ve bien y pues es lo que importa, ¿verdad? Es ya mi rostro, pues lo conocen ustedes, ya tenemos varias clases en las que hemos estado compartiendo de esta manera, así que lo que para mí yo considero importante es de que pues puedan tener acceso a las presentaciones. Así que para nuestro curso de hoy, Métodos y Técnicas de Investigación Criminal, semana número 11, voy a desarrollar el tema según el programa de las clases de criminales. Necesito que por favor tengan a la mano su código penal y el procesal penal, porque pues de una manera muy rápida estaré tratando de explicar algunos puntos que tienen que ver con el programa de hoy. El objetivo de la clase. ¿Qué es lo que busco con el objetivo de la clase? Bueno, desarrollar de forma breve las diferentes clases de criminales que contempla la doctrina. Especialmente me voy a referir al doctor César Lombroso. Él fue un criminólogo y médico italiano, fundador de la Escuela de Criminología Positivista, conocida en su tiempo como la Nueva Escuela o Nova Escuela. Bueno, en su programa, yo siempre lo he dicho, a veces cuando comenzamos a estudiar no le ponemos importancia al desarrollo de los programas, pero a estas alturas, en el noveno semestre, mucho tiene que ver el curso de Penal 1, especialmente en su parte teórica. Un poco aburrida las clases tal vez, porque pues sí es bastante tedioso, es demasiada doctrina, pero ya estábamos viendo cómo fue evolucionando el derecho penal, la escuela positivista, la escuela clásica, y hoy vemos que la criminología positivista fue fundada por César Lombroso, un autor bastante importante porque todavía hoy por hoy algunos de sus postulados son aplicados en cuanto a la teoría que se invoca en diferentes procesos penales, ¿verdad? Así que para los que ya tienen conocimiento de quién era César Lombroso, pues entonces haremos un repaso acerca de este tema. Y para los que no, para los que es un autor totalmente nuevo, veremos lo apasionante que fue el estudio, el análisis y el aporte que hizo este doctor, este autor, en cuanto a, imagínense, fue fundador de la Escuela de la Criminología Positivista, o sea, fundador de una escuela respecto de los estudios y análisis que él hacía y lo que concluía respecto de los delincuentes, de los criminales. Bueno, el nombre de César Lombroso está fuertemente ligado a la historia de la criminología y es muy importante su aporte porque su clasificación de los criminales fue durante mucho tiempo la principal herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. Bueno, hace unas clases atrás hablábamos acerca del perfil de los violadores y veíamos que la víctima aporta bastante información en el trabajo policial, en el trabajo investigativo, para poder crear un perfil o al menos saber cuál es el campo en el que va a un delincuente de este tipo, hablando del violador sexual, va a cometer sus fechorías. Sin embargo, el doctor Lombroso fue un poco más amplio, fue un poco más en cuanto a, bueno, las características físicas de una persona me van a permitir considerar que él va a ser un delincuente de este tipo. Entonces, por lo tanto, lo voy a denominar de esta forma. Y así, triste, pero muy real la postura del doctor Lombroso, toda vez de que hoy por hoy podemos ver que estigmatizaba demasiado a las personas por su simple apariencia. Porque recordemos de que una persona pues va a tener una apariencia un tanto distinta de otra y no por eso va a ser considerado un delincuente. Pero el doctor Lombroso sí se iba por esta línea y pues con lo que les decía hace un momento, de hecho muchos de sus postulados en la actualidad se debaten en el campo del derecho. Muchos, más no todos, vamos a ver. Vamos a ver por qué y cuáles de estos postulados son los que se aplican. Bueno, en ese sentido, Lombroso llegó a decir que los criminales eran el eslabón perdido, es decir, un ser que estaba en un punto intermedio entre el simio y el hombre. Lo más destacado de la obra de César Lombroso fue su clasificación de los criminales. Bueno, unas clases atrás también.
Aún creo que fue antes de hablar del perfil del violador, hablábamos del Homo faber y del Homo sapiens. En aquel entonces tal vez no le encontrábamos mucho sentido a qué tenía que hablarse del hombre, aquel que no evolucionó, que se quedó perdido, que era únicamente inteligente respecto de su supervivencia, ¿verdad? Aquel que era bueno únicamente para hacer utensilios, que no pensaba, que actuaba por instinto. Ese es el Homo faber. Pero el Homo sapiens, según lo que vimos en la clase, es el hombre pensante. En la actualidad es, hoy por hoy, somos todos Homo sapiens. Pero César Lombroso consideraba, en apoyo a la teoría de Carlos Darwin, de que los delincuentes son considerados ese eslabón perdido, son esas personas que no llegaron a culminar su proceso evolutivo, es decir, se quedaron entre simios y hombres. O sea, no sé si usted comparte esto. Yo definitivamente no lo comparto. Es mi punto de vista muy personal. No lo comparto, pero bueno, hay que desarrollarlo porque está en el programa. Y pues por cultura general, hay que saber quién es el doctor Lombroso, porque recordemos en la presentación anterior, muchos de sus postulados hoy por hoy son aplicados en el campo de derecho. Pero tenemos, no hay bonito sin su feo, ni feo sin su bonito, dice mi abuelita. Lo bueno del trabajo que hizo el doctor Lombroso se refiere específicamente a esa clasificación que hizo de los criminales. Veamos cómo clasificaba el doctor Lombroso a estas personas. Solo quiero contarles que le había pedido un favor al licenciado Portillo, que no sé si ustedes lo conocen o les dan clases o les ha dado clases en otras oportunidades, que él me cubriera en esta clase si no venía a tiempo, pero gracias a Dios, venía corriendo y todo, llegué a aterrizar justo en el momento preciso para poder eh, estar con ustedes. A veces uno se acostumbra a quien da la clase, ¿verdad? Bueno, el doctor Lombroso dividió o clasificó a los criminales de esta forma. Criminal nato, delincuente moral, del, delincuente epiléptico. Disculpen. Ya mucho. La jornada hoy fue muy extensa. Me tocó hablar demasiado. Tuve muchas, bueno, no muchas audiencias, tuve 2 audiencias, entre otras cosas. Bueno, decía que los clasificó como criminal nato, delincuente moral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente pasional y delincuente ocasional. ¿Ha visto usted? De verdad, yo siempre ese es mi estandarte, esa película, ya en la actualidad, El Guasón. No le hago promoción ya a ninguna película ni a ninguna casa productora de películas, no, no, no. Sencillamente le pregunto, estamos aquí, ustedes son un grupo pequeño, son el grupo más pequeño que en al que yo le doy clase. Y a veces se da más esa confianza por ser un grupo pequeño. Pregunto, ¿ha visto usted esa película? Ya vio, la última que hubo, porque hay varias. La persona, el personaje que encarna, es el actor que encarna a este personaje, hace muy bien su papel. Es un delincuente, mata personas, mata, o sea, la trama es, mata a su mamá, mató a unas personas en el metro, en el tren, y así se fue haciendo matazones, dirían, aquí en mi pueblo. Y en algún momento llega uno a pensar por qué es tan violento, por qué es no sé, tan sentimental, si lo queremos ver así, tan apasionado para poder cobrar venganza y quitarle la vida a estas personas. ¿Por qué les hablo de esta película? Porque quiero hablarles del criminal nato. Si usted ya vio esa película y si no, pues lo invito a que la vea. Es a veces muy sangrienta. Hay momentos en el que dice uno, oh, Dios, ya no aguanto a ver esto. Pero no lo vea con un morbo de película, sino con el afán de aprender qué es lo que sucede con una persona y que puede aplicarse en el proceso penal. Criminal nato. ¿Será que esta persona, él nació siendo criminal? Era hijo de una madre que no era totalmente normal.
mentalmente hablando. ¿Será que desde el vientre de la madre él se volvió criminal? Me están preguntando que si quiero quedarme aquí. No sé si se cortaría la llamada, pero espero que sigamos en clase. Bueno, retomo. No sé si alguien me puede informar. Me informó aquí que iba a salir en 2 minutos, pero espero seguir transmitiendo. Bueno, sigo hablando del criminal nato y les preguntaba, ¿creen ustedes de que este personaje o que cualquier ser humano es desde su concepción y en todo el momento de que lleva la formación, desde que es un cigoto, hablábamos ya antes que es un cigoto, eh, mm, estaba de sacar esto, no sé si de verdad es problema mío o sigo grabando, pero bueno, voy a continuar acá. Bueno, es posible que una persona nazca siendo delincuente o se hace delincuente con el paso del tiempo. ¿Se puede hacer delincuente? Claro que sí. Algo está pasando aquí que no sé qué. Oigo o una bulla, interferencia de alguien más. No, nunca me había pasado eso en mi presentación, pero bueno. Oigo bulla de alguien más. Se oye bulla aquí, es mejor contarle a Tulio si estoy transmitiendo bien. Alguien más se metió al curso. Ah, bueno. Disculpen, solo sigo, por favor, un minuto. Vaya. ¿Y aquí qué? Así. Bueno, creo que ya se mejoró la imagen aquí. El doctor Lombroso hablaba también acerca de el delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente pasional y el delincuente ocasional. Aquí trataré de explicarles de manera breve en qué consiste cada una de estas clasificaciones. Bueno, digamos. No me deja correr esto. Bueno, ya logré retomar la señal. Hablemos específicamente del delincuente loco moral. Según el doctor Lombroso, este tipo de delincuente rara vez está internado en centros de atención especial. Esto era lo que creía el doctor Lombroso, que un delincuente loco moral no iba a estar en un manicomio, sino que iba a estar en otros lugares. Veamos por qué. Él decía que en cambio con frecuencia se le encuentra en las cárceles y los prostíbulos. ¿Ven por qué yo les decía lo peligroso que era esta clasificación? Porque va a estigmatizar a las personas.
sea, no todos los que están en las cárceles van a ser delincuentes locos morales, ni todos los que les gusta asistir a esta especie de espectáculos, de shows que se dan en estos lugares, van a ser locos morales. No, no podemos considerar en la actualidad que todo preso, por cualquier razón, porque recordemos que hay personas que no han sido condenadas. Y mientras una persona no haya sido condenada en un proceso penal, citada, oída y vencida, va a ser considerada inocente. Pero el doctor no, el doctor decía, es un delincuente loco moral y es delincuente. Otra cosa que él consideraba como característica de estas personas, son astutos, antipáticos, vanidosos y egoístas. La astucia es algo que, según él, caracterizaba a este tipo de delincuentes. Antipáticos. A veces uno, y de verdad, ustedes son jovencitos, algunos pienso yo, y otros pues ya están un poco más maduros, más adultos. Y llega un momento en el que uno dice, ya no quiero ir bulla, uno ya no frecuenta tantos lugares o no hace tantas cosas que hacía antes, ¿verdad? O uno tenía menos años. Y las personas consideran de que uno ya se volvió un poco antipático o totalmente antipático, ¿verdad? Entonces pregunto, si usted tiene astucia o si nosotros tenemos astucia, somos antipáticos en algunas ocasiones, somos vanidosos porque pues la vanidad es parte no sé, de la razón del ser humano. Nos llenamos de vanidad algunas veces, cosa que no es buena, pero pasa. Y muchas veces somos egoístas también, pero no por tener estas características, vamos a ser considerados locos morales. Pero si el doctor Lombroso hoy por hoy viviera y nos analiza y nos cataloga, diría, pues son delincuentes locos morales. Más de alguna clasificación entraríamos. Desde el punto de vista, el doctor Lombroso consideraba que el loco moral se parece al criminal nato. No puse aquí la definición del criminal nato, pues porque se los expliqué con la película o se los ilustré con la película. O sea, y de verdad yo considero de que yo, no sé usted, de que ninguna persona nace mala, ninguna persona nace siendo delincuente. O sea, de verdad, nos volvemos malos con el pasar del tiempo, con la forma en que vamos discerniendo acerca del bien y del mal. Pero él consideraba que desde el punto de vista físico se parece al criminal nato, porque en su mandíbula es prominente. ¿Han visto ustedes esas personas que tienen su mandíbula un poquito más salida? O sea, según Lombroso son delincuentes, ya sea nato o loco moral. Hoy por hoy, muchas personas se hacen cirugías estéticas para alargarse un poco aquí la mandíbula. O sea, hoy es considerado algo como bello, como un sinónimo de belleza, tener la mandíbula un poquito así picudita, ¿no? Ya en aquel entonces no. Su rostro, según el doctor, muestra varias asimetrías. Sin embargo, en este caso no es fácil identificarlos por su apariencia, sino por su comportamiento. Simulan locura y desde la infancia podemos identificar en ellos esta forma de ser. No es fácil identificarlos, decía el doctor, pero bien que él decía que él decía que sus características, que su mandíbula, que todo esto contribuía a poder perfilarlos como delincuentes locos morales. Ah, pero aquí está diciendo de que no es fácil identificarlos por su apariencia, sino por su comportamiento, porque van a simular locura y desde su infancia se puede identificar en ellos esta forma de ser. Cosa que me parece un poco contradictoria, ¿verdad? Porque le pregunto, ¿puede usted, así a ojo de buen cubero, decir, este niño o esta niña va a ser un delincuente? No, no podemos. De verdad, el comportamiento del ser humano es tan incierto, es tan inesperado día a día, ni siquiera sabemos cómo nos vamos a comportar mañana. Sabemos que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que hacer muchas cosas, pero hay detalles en nuestro comportamiento que no vamos a saber cómo lo hacemos o qué vamos a hacer mañana. O sea, sabemos que tenemos que desayunar, pero muchos de nosotros no sabemos qué vamos a desayunar. Sabemos que tenemos que ir a trabajar, pero puede que nuestro día se altere un poquito porque nos pidan que hagamos cosas que son parte de nuestro trabajo, pero que no sabemos hoy por hoy qué vamos a hacer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que una persona que está en cierta edad, en grupo etario, va a ser un delincuente? Y sobre todo un delincuente loco moral, ¿no? O que es un delincuente nato.
O sea, ven lo delicada que era esta estigmatización de las personas. Muy, muy complicada. Estos presupuestos, estos de apariencias, hoy por hoy ya no se aplican. Tanto que la Corte Suprema de Justicia ah, tiene un acuerdo, no recuerdo el número del acuerdo, voy a buscarlo, en el que prohíbe estigmatizar a las personas, a las víctimas. ¿Por qué? Más que todo en los temas de femicidio. A veces la defensa agarraba la línea de que, bueno, mire, pues ella tuvo la culpa porque mire cómo se viste, mire cómo se está comportando, mire lo que dice, mire esta foto, es totalmente provocante. O sea, no, no podemos estigmatizar a la persona. No se puede. Entonces, queda fuera en la actualidad esta clasificación de delincuente loco moral. Pero hablemos entonces del delincuente epiléptico, para Lombroso. Y eso que él era médico y cirujano, ustedes, de verdad, a mí me, bueno, es un, es un autor un criminólogo muy preparado para su tiempo. O sea, él hizo descubrimientos bien grandes, bien profundos, pero hubo otros en los que tampoco fue muy atinado, tal el caso del delincuente epiléptico, porque para él la epilepsia era una señal de criminalidad que podía manifestar de la manera habitual, con ataques o darse sin ninguna manifestación aparente. No sé si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de ver a una persona con ataque, con crisis epiléptico. Yo sí. Y de verdad, cuando leí esta presentación, cuando estaba haciendo la presentación, leía lo que el doctor Lombroso decía y dije, sí, es cierto, porque he visto las dos formas. Los ataques, donde las personas se tiran al suelo y de verdad se lastiman eh, y a uno se siente bien, no sé, bien impotente y no sabe qué hacer. Como la otra manifestación de la epilepsia, que las personas se quedan así como desconectadas, cuerpo, alma, pensamiento y todo, o sea, se quedan estáticas, como fueran estatuas, no se mueven, no parpadean. Y cuando yo vi que la persona se quedó así, le digo a la señora, mire, ¿qué le pasó? Le está dando un ataque de epilepsia, pero no se mueve, porque uno cree que solo la persona que convulsiona está sufriendo un ataque de epilepsia. No, me decía, fíjese que a él le dan así, entonces cuando se queda quieto, yo sé que le está dando un ataque de epilepsia. Entonces, sale por lo que dice el doctor Lombroso, que puede ser evidente o sin ninguna manifestación aparente, pero para él, ya sea que convulsionara o que no hiciera nada, él era un delincuente. En ambos casos, dice él, hablaríamos de uno de los delincuentes más peligrosos y encima de eso, el doctor los clasificó en un punto mucho más peligroso. Pregunto, hoy por hoy, ¿a quiénes se considera peligrosos? Hay que declarar ese estado de peligrosidad o de habitualidad, porque tampoco podemos seguir con la estigma de que como ya fue condenado 3 veces es peligroso, pero si no ha sido declarado peligroso, pues entonces no, no va a ser peligroso. Pero aquí él decía que solo por el hecho de estar enfermos eran peligrosos y que se caracterizan por ser vagos, amantes de los animales, destructivos y vanidosos. Una persona epiléptica. O sea, él veía en ellos esa característica de la vanidad. Lombroso también señala que tendrían tendencia al suicidio y que junto con los locos morales son los únicos que buscan asociarse para delinquir. Bueno, un tema bien importante, bueno, varios puntos. Se caracterizan por ser vagos. ¿Qué es un vago? Le pregunto a usted, ¿qué es un vago? No me dé ejemplo. A vago es aquella persona pues, que está en los semáforos y que está pidiendo dinero. Eh, aunque hoy por hoy no todos los que están en los semáforos pidiendo dinero son vagos. Muchas personas que se han quedado sin empleo. Cualquier razón, o sea, hay muchas circunstancias. La situación que vivió el mundo durante estos 2 últimos años fue bastante complicada y trajo como consecuencias una economía nefasta, ¿verdad? Para muchas familias que se vino abajo, que quebraron ellos. Entonces se ven en la necesidad de ir a pedir ayuda, mendicidad, en otras palabras. Pero él indicaba aquí que los vagos, imagínense, vago y es considerado un delincuente peligroso. Yo les dije que debían de tener a la mano su código penal. Necesito que por favor vayan al artículo 88, creo yo, no lo tengo en la mano aquí. El 88. En el 88 ustedes van a ver
¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo que dice? Habla acerca de medidas de seguridad. Entonces, veamos. Ya lo tengo aquí, ya tengo a la mano mi medidas de seguridad. Una persona que va a sufrir cierta enfermedad y que comete un delito no va a ser sujeta a un proceso penal, sino que va a ser sujeta a la imposición de una medida de seguridad. Pero vayámonos al artículo anterior, en el 87. En el 87 encontramos el estado peligroso. Y aquí, en 1973, porque es un código que data de esa fecha, se consideran índices de peligrosidad, 1, 2, 3, 4, 5. Veámonos el 5. La vagancia habitual. Veamos que el doctor Lombroso, allá muchos años atrás, indicaba que los vagos eran delincuentes peligrosos. Y en 1973, aquí en Guatemala, coincidieron con esta postura. La vagancia se considera un estado peligroso, la vagancia habitual. Pero yo no sé si ustedes se habían dado cuenta que aquí en el Código Penal nos definen qué es un vago. ¿Qué es un vago? Que si en su examen privado le preguntan, hábleme de las medidas de seguridad, ay, sí, ¿y quiénes son considerados peligrosos? Y se queda uno así como que, ay, no sé, en el 87 lo encuentro. Va, deme la definición de vago que legalmente tenemos en nuestro ordenamiento penal. Vas a ver usted que la encuentra en el 87, en el artículo 87, numeral quinto. Después de que se establece ahí la vagancia habitual, se entiende por vago. Veamos aquí quién es vago. El que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros o de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. También en aquel entonces consideraban peligroso la embriaguez habitual. Miren qué peligroso eso, de verdad, la embriaguez habitual. O sea, ¿no tiene derecho acaso una persona de echarse un traguito? ¿Será que tomar cada fin de semana me va a, no sé, a permitir clasificarme en tan selecto grupo? ¿O no? ¿O sí? ¿Cómo hacemos para saber qué es una embriaguez habitual? No, pues ya es costumbre, cada fin de semana, después mire, entrega del viernes que sale su trabajo, se va y se le pierde a uno y hasta el domingo en la noche aparece. Y eso es de cada fin de semana. ¿Es peligroso? ¿Considera usted peligrosa a esa persona? Bueno, pues le cuento que la ley sí los considera peligrosos. Y este postulado del doctor Lombroso lo recogió, lo abrazó. En 1973, pues la legislatura que promulgó nuestro Código Penal. Bueno, entonces, si no sabían dónde está la definición de vago, espero que hayan aprendido pues, este poquito aquí en esta clase. Vámonos al delincuente loco. ¿Será que los locos cometen delitos? Claro que sí, no todos, pero algunos sí, son violentos. Y el doctor Lombroso distingue entre los delincuentes, entre los locos delincuentes y delincuentes locos. Aquí no es lo mismo. Aquí no es lo mismo como eh, mm, aquella regla de la matemática, ¿verdad? Que multiplicar 7 por 3 es lo mismo que 3 por 7. O sea, 7 por 3, 21. 3 por 7, 21. O sea, el orden de los factores no altera el producto, según la matemática. Pero aquí estamos usando las mismas palabras, los mismos términos, las mismas letras, pero si cambiamos el orden, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque él definía locos delincuentes y delincuentes locos. Veamos a los locos delincuentes. Él decía que eran enfermos, que no razonan y no son responsables de sus actos. Ah, ¿cómo le llamamos nosotros aquí ahora? ¿Cómo le llama el Código Penal a estas personas? No les llama locos, delincuentes. No, no. Vámonos al artículo 23 del Código Penal y ahí nos establece que son inimputables. Casi la misma clasificación del Lombroso, solo que aquí un poquito menos duro en cuanto a definirlos, a clasificarlos, ¿verdad? Él dice, el doctor
de que los enfermos, que no razonan y que no son responsables de sus actos. Entonces son inimputables. Vemos en el 23 quiénes, los menores de edad y quienes en el momento de la acción o omisión no posea a causa de enfermedad mental el desarrollo psíquico incompleto, que posea el desarrollo psíquico incompleto o retardado. En otras palabras, que sufra un trastorno mental, pero que ese trastorno mental no haya sido buscado de propósito para poder cometer un delito, sino que pues ya su condición sea así. Una persona inimputable no va a ser sometida a un proceso penal, sino que va a ser sometida a una medida de seguridad. 87-88 del Código Penal, está más adelantito. Bueno, los delincuentes locos, en cambio, cometen un delito y luego enloquecen en prisión. Son personas que en su momento fueron cuerdas, pero que no soportaron esa carga de estar sujetos a un proceso penal. Y entonces, estando en prisión, viéndose perdida la libertad, caen en ese estado de locura. Entonces, se desconectan de esa realidad. Y ocurre a ustedes, de verdad, sí hay. Indica que hay 3 tipos de delincuentes locos. Bueno. Dejemos a los inimputables aparte, pero veamos un poco de los delincuentes locos. Aquel que es cuerdo y que enloqueció en la prisión. Bueno, él considera el alcohólico, el histérico y el matoide. Solo vean, el alcohólico, delincuente loco. Nosotros, en el Código Penal, la embriaguez habitual se considera un estado de peligrosidad. Pero no solo eso, si ustedes siguieron leyendo, vieron que también los toxicómanos, que es personas que abusan, que abusan del uso de las sustancias prohibidas, de las drogas. Ellos son toxicómanos, sí, son considerados peligrosos según el Código Penal. Aquí el doctor no habla de los toxicómanos, pero sí solo de los alcohólicos. Habla del histérico y el matoide. Nos pregunto, ¿en algún momento habré sido yo pues un poquito dada a ese tipo de bebidas? Para no decirlo así porque va a sonar un poco feo. Pues puede que sí. ¿He caído yo en la histeria? Pues puede que sí. ¿Quién no ha caído en una histeria ustedes? En un ataque de histeria, como le llaman. Muchas personas. O en su momento casi todos hemos tenido ataques de histeria. Pero no por eso vamos a ser delincuentes locos. Y hablamos del matoide. Bueno, el primero, decía el alcohólico, es el que se embriaga y comete delitos. El histérico tiene una gran tendencia a mentir y una inclinación natural al erotismo. Ay, imagínense, cómo era doctor, esta persona César Lombroso, yo no sé cómo llegaba a esas sus conclusiones tan subjetivas. El matoide, decía. Bueno, el delincuente loco matoide, por su parte, está en la línea que separa la cordura de la locura, que deliquen por impulso. Yo conozco personas que comemos por impulso, o sea, nos da ansiedad y empezamos a comer, a comer, a comer, a comer. O sea, canalizamos en la comida, pues me incluyo en ese grupo, esa ansiedad que genera, no sé, cualquier situación. Pero aquí el doctor Lombroso considera de que aquellas personas que van a cometer un delito por impulso, que necesitan cometerlo para sentirse vivos, esa adrenalina que les provoca esta acción típica antijurídica, culpable y punible, y no verse descubiertos, no ser descubiertos, como que los inyecta de vida. A estas personas se considera matoides. ¿Ha conocido usted algún delincuente loco matoide? Los hay. Hay personas que de verdad dicen, ay no, hay que ponerle adrenalina a esta reunión y vamos. Yo conocí una persona que dijo que estaban aburridos con su grupo de amiguitos y que salieron a robar un carro, porque pues estaban aburridos. Estaban aburridos porque nos pusieron a leer la Biblia o no sé, a leer un cuento o contar chistes o jugar, no sé, algo, ellos. Pero fueron a robar un carro. Ahí clasificamos a este delincuente loco, matoide. Delinquir por impulso. Ni siquiera tenían necesidad de ir a robar un carro, porque todos tenían vehículo. ¿Y saben qué es lo peor? Que se robaron un taxi de aquellos verdes que habían antes, que tenía GPS. No les funcionó nada. Bueno, vamos al delincuente pasional. Este actúa por impulso y está movido por pasiones nobles. ¿Hay pasiones nobles? Alguien mencionaba una pasión noble.
¿Será que Robin Hood, aquel personaje, ejecutaba sus acciones, sus robos, y se le podría considerar una pasión noble? O sea, me encantó cuando me mandaron, porque por correo me mandaron ese ejemplo. Y dije, sí, es cierto. Y pregunto, ¿qué pasa aquí respecto de la apología del delito? ¿Sabe usted qué es la apología del delito? Si no lo sabe, por favor anótelo, porque es bien interesante. Hoy por hoy podemos desarrollar una clase de la apología del delito, de esas personas que cometen linchamientos, de esas personas que toman justicia por mano propia. ¿De verdad es justicia por mano propia? ¿Es una apología del delito? ¿Le podríamos llamar así? ¿Podemos aplicar esos casos ahí? ¿O son pasiones nobles? ¿O son personas que se están saliendo un poquito del huacal, diría yo, al cometer justicia por mano propia? Yo considero que sí, pues. Pero para eso hay una entidad encargada de investigar. Pero habla aquí de que el delincuente pasional va a actuar por impulso y está movido por pasiones nobles, las pasiones bajas. Miren, este es otro tipo de pasiones. Pasiones bajas están reservadas únicamente para los delincuentes comunes. ¿Hemos tenido bajas pasiones? Pues yo considero que sí, usted. Ya no me acuerdo ni cuál, pero en algún momento, pues tal vez alguien, pues lo hemos tenido. Esas pasiones bajas. Ah, pero el doctor Lombroso decía que eran reservadas exclusivamente para los delincuentes comunes. Imagínense cómo vivía la sociedad de aquel tiempo, sobre todo las mujeres, cómo tenían que reprimir sus pensamientos, sus sentimientos y sus palabras para no ser consideradas delincuentes pasionales. Hoy tenemos esa dicha las mujeres, de hablar, de expresarnos, pues en su mayoría, en su mayor, no sé, eh, postura, tal vez en la actualidad las mujeres, pero la expresión, la libre expresión del pensamiento es un derecho de todos, hombres y mujeres, pero antes no la tenía la mujer, hoy sí. Hoy sí podemos decir que lo que estamos pensando, que nos parece, que no nos gusta, y no estamos cayendo en bajas pasiones, ¿verdad? Bueno, según Lombroso, el delincuente pasional no tiene rasgos físicos particulares que lo identifiquen, salvo que su edad oscila entre los 20 y los 30 años. Dios santo, imagínense, tenemos entre 20 y 30 años, Dios, tenemos pasiones nobles, a veces tenemos pasiones bajas, que entonces somos delincuentes pasionales. No creo. A veces intentan suicidarse, era lo que decía el doctor. Los motivos que los llevan a cometer un crimen pueden ser tres: el duelo, el infanticidio y la pasión política. Yo decía que pues a veces esto se justifica, ¿verdad? Pero nunca se comparte. El delincuente ocasional. Lombroso dice que los delincuentes ocasionales se clasifican en tres grupos: los pseudocriminales, los criminaloides y los delincuentes profesionales. Los primeros cometen delitos que pueden ser de tres tipos, es decir, los pseudocriminales cometen delitos involuntarios, aquí metería yo o clasificaría los culposos, los sin perversidad, motivados casi siempre por la necesidad, bueno, y en defensa propia. Los criminaloides son los que cometen delitos movidos y presionados por las circunstancias. En condiciones normales no los cometerían, aunque tengan cierta predisposición a ello. Finalmente, los delincuentes profesionales son aquellos que combinan actividades legales con delitos. Bueno, delincuentes profesionales, hoy por hoy, sí hay. El delincuente ocasional puede ser de tres tipos, dice: los involuntarios, sin perversidad y en defensa propia. El involuntario, pues yo considero ahí los culposos; los sin perversidad, los que son motivados casi siempre por la necesidad y en defensa propia. Pero a la larga, igual, son delincuentes. Entonces, por favor, les invito a que lean el título 3 de las causas que eximen de responsabilidad penal. En el artículo 24 del Código Penal encontramos las causas de justificación, y aquí nos habla de la legítima defensa. El doctor Lombroso se refería a este término como defensa propia. Nosotros hoy sabemos que nuestro código lo considera legítima defensa. La teoría de clasificación de criminales de César Lombroso se mantuvo vigente por un tiempo, pero luego fue radicalmente revaluada. ¿Por qué? Aparecían serias diferencias en los diferentes deficiencias, perdón, en los diferentes contrastes que se intentaron utilizando el método científico. Vino a predominar esa prueba reina, lo científico. También, por momentos se tornaba peligrosa porque incitaba al prejuicio.
Era lo que yo les decía, solo por las características ya nos clasificaba en algún tipo de criminales. Y a veces propugnaba por la eliminación definitiva del criminal, lo que hoy conocemos como linchamiento. Bueno, pregunto, ¿cuánta responsabilidad puede imputarse a una persona por sus acciones? Sobre todo cuando ha sufrido un desarrollo evolutivo traumático, sufriendo diversos factores de riesgo que le han imposibilitado desarrollar eficazmente sus procesos cerebrales de inhibición. Retomo la película del Guasón. Tuvo un proceso de su desarrollo como ser humano, de niño, adolescente, adulto, totalmente traumático. ¿Qué tan responsable era él? Es importante tomar en cuenta que en la actualidad, aunque una persona sea declarada inimputable, era lo que les decía hace un momento, debe ser sometida a medidas de seguridad. Y es por eso que ustedes ya en un tiempo un poco más libre deben leer los artículos 84, 87 y 88 del Código Penal. Hablemos un poquito ahorita del derecho penal del enemigo, del doctor Raúl Zaffaroni, esa postura, ¿verdad? Nuestra tesis es que el enemigo de la sociedad o extraño, es decir, el ser humano, considerado como ente peligroso o dañino, y no como una persona con autonomía ética desde la teoría política, solo es compatible con un modelo de Estado absoluto total. Dicho y resumido en otras palabras, peligroso. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? En palabras sencillas, toda aquella persona que va a cometer delitos. Veamos en la siguiente presentación. Si en realidad el derecho penal siempre ha aceptado el concepto de enemigo y este resulta incompatible con el Estado de Derecho, lo que en verdad correspondería es una renovación de la doctrina penal correctora de los componentes autoritarios que lo acompañaron a lo largo de casi todo su recorrido. El doctor Zaffaroni considera de que todos los que van a afectar bienes jurídicos tutelados, que van a alterar esa paz social, son considerados enemigos de la sociedad. Y eso, en pocas palabras, es el derecho penal del enemigo. Pero, si tenemos muchos delincuentes, si hay clasificación de delincuentes, veamos un poquito del autoritarismo cool en América Latina. Es un término un tanto nuevo, pero muy conocido. La característica más saliente del poder punitivo latinoamericano actual es su aspecto prisionizante. No solo en Guatemala, se da primer lugar a que las personas guarden prisión preventiva en toda América Latina. La mayoría de los presos se hayan sometidos a medidas de contención, es decir, privados de su libertad, porque son procesados, no condenados. Hasta que sufre una condena, que hasta que es condenado se va a saber si va a ir a guardar prisión o no. Desde la realidad percibida y descrita por la criminología, se trata de un poder punitivo que desde hace muchas décadas ha preferido operar mediante la prisión preventiva o medida de contención provisoria convertida definitivamente en esta práctica, la prisión preventiva. Bueno, 259 del Código Procesal Penal. Se podrá ordenar prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando media la información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado ha participado o lo ha cometido. Pero no olvidemos que el Código Procesal Penal nos da el beneficio de la aplicación de medidas sustitutivas en el artículo 264 y que la prisión preventiva del artículo 259 es considerada la última ratio. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Casos de excepción de la prisión preventiva. Vean qué interesante, el artículo 261 del Código Procesal Penal, los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva. Ya sabe usted que si su cliente es sujeto a un delito menos grave, sí o sí, le van a tener que dar una medida sustitutiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad, pero le va a dar prioridad a una medida sustitutiva. Bueno, jóvenes, se me fue el tiempo. Antes de desconectarme, quisiera que ustedes busquen por sus medios en qué consiste el jus puniendi y el jus penale. Lo vimos, bueno, lo tuvieron que haber desarrollado en su curso de penal 1. Tiene mucho que ver con esto del poder punitivo del Estado, la última ratio, la prisión preventiva. Agradezco el tiempo compartido y les deseo éxitos en su próximo segundo examen parcial, que es el lunes. Hasta luego y buenas noches.